¿Alguna vez has escuchado una frase tan simple que cambió tu vida por completo? Alessandro estaba formado en la fila del supermercado cuando una madre soltera con su pequeño en brazos pronunció las palabras que lo marcarían para siempre. Prometo pagar cuando pueda. Lo que ocurrió después de ese momento transformó no solo su destino, sino también el de una familia entera. Si quieres saber cómo un simple gesto de bondad puede cambiarlo todo, quédate hasta el final y descubre esta increíble historia. Alessandro caminaba por los pasillos del supermercado con una nostalgia que lo acompañaba cada vez que visitaba ese lugar. Ese mercado en el norte de Monterrey era el mismo al que su madre lo llevaba de niño cuando todavía tenía su mano pequeña entre las suyas y le permitía elegir una paleta de hielo si se portaba bien. Ahora, a sus 38 años, regresaba de vez en cuando solo para sentir esa conexión con el pasado, con los días en que todo era más sencillo. La tarde caía suave sobre la ciudad y Alessandro llevaba en sus manos apenas un cartón de leche y algunas frutas. No necesitaba nada más. Vivía solo en una casa grande y silenciosa, donde el eco de sus pasos resonaba en habitaciones vacías. Pero ese día, mientras se formaba en la caja registradora, su rutina estaba a punto de romperse de una manera que jamás habría imaginado. Frente a él, una mujer joven sostenía a un niño pequeño en su cadera izquierda mientras con la mano derecha vaciaba las últimas monedas de su bolso sobre el mostrador. Alessandro notó sus dedos temblorosos, el gesto nervioso con que contaba una y otra vez las pocas piezas de metal que tenía. La cajera esperaba con paciencia, pero había una línea de clientes detrás que empezaba a murmurar con impaciencia. El niño, que no tendría más de 3 años, miraba con ojos enormes las golosinas que colgaban cerca de la caja, pero no pedía nada, solo observaba. Alessandro captó ese detalle. El pequeño ya sabía que no debía pedir. La mujer levantó la vista hacia la cajera y su voz salió firme a pesar de la vergüenza que intentaba esconder. ¿Cuánto me falta?, preguntó con un hilo de esperanza. La cajera revisó el total y respondió con suavidad. «Son 50 pesos más, señora». El rostro de la mujer se contrajo por un segundo, como si algo dentro de ella se quebrara silenciosamente. Tomó una lata de frijoles y un paquete de arroz de lavanda, devolviéndolos con cuidado. «Esos no los llevo», murmuró bajito, casi como si hablara consigo misma. Después respiró hondo, miró a la cajera directo a los ojos y dijo con una dignidad que atravesó el pecho de Alessandro como un relámpago. «Prometo pagar cuando pueda». No era una súplica, no era una excusa, era una declaración de intenciones, una promesa hecha con el peso de quien todavía cree en su palabra, aunque el mundo la haya golpeado 1000 veces. Alessandro sintió algo moverse dentro de él, algo que había estado dormido durante años. Sin pensarlo 2 veces, dio un paso al frente y colocó su mano sobre el mostrador. «Yo pago todo», dijo con calma, sacando su cartera. La mujer giró hacia él sorprendida, con los ojos abiertos como platos. «No, señor, no puedo aceptar», comenzó a decir ella, pero Alessandro ya había entregado los billetes a la cajera. «Ya está pagado», respondió él con una sonrisa tranquila, sin dramatismos ni gestos grandiosos, solo un acto simple, de humano a humano. La mujer se quedó paralizada por un momento, abrazando con más fuerza al pequeño Felipe, quien miraba al extraño con curiosidad. «No sé cómo agradecerle», susurró ella con la voz quebrada por la emoción que intentaba contener. Alessandro negó con la cabeza. «No tiene que agradecer nada, solo cuide bien de su hijo», dijo señalando al niño que ahora sonreía tímidamente. Ambos salieron del supermercado casi al mismo tiempo y Alessandro pensó que ese sería el final de la historia, un pequeño gesto de bondad que se perdería en el viento de la tarde. Pero el destino tenía otros planes. Ya en el estacionamiento, mientras Alessandro caminaba hacia su auto, escuchó una voz detrás de él. «Señor, espere, por favor». Era ella, cargando al niño y las bolsas del mercado con dificultad, casi tropezando con sus propios pasos. Alessandro se detuvo y se giró. La mujer llegó hasta él jadeando ligeramente, con las mejillas sonrojadas por la carrera y la vergüenza. «Disculpe que lo moleste de nuevo», dijo con la respiración entrecortada. «Es que no tengo dinero ni para el autobús de regreso a casa». Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer porque todavía le quedaba un poco de orgullo. Alessandro la observó en silencio por un segundo, viendo no solo a una mujer en apuros,
sino alguien que luchaba con todas sus fuerzas por mantener la cabeza en alto. El niño lo miraba con esos ojos grandes y confiados, como si supiera que ese hombre podía ayudarlos. Y Alessandro comprendió que esa tarde estaba destinada a cambiar su vida para siempre. «Súbase. Yo las llevo», dijo Alessandro abriendo la puerta trasera de su camioneta plateada. La mujer dudó solo un instante antes de aceptar, como si estuviera calculando si podía confiar en ese desconocido que acababa de mostrarle más bondad de la que había recibido en meses. Subió con cuidado, acomodando al pequeño Felipe en sus brazos y colocando las bolsas del mercado a su lado. Alessandro encendió el motor y esperó a que ella le indicara la dirección. «Vivo en la colonia Independencia, cerca del mercado de abastos», murmuró ella con la vista baja, como si le avergonzara admitir que vivía en una de las zonas más humildes de Monterrey. Él asintió sin hacer ningún comentario, poniendo el auto en marcha. El silencio llenó el vehículo durante los primeros minutos, roto solo por el suave ronroneo del motor y algún que otro murmullo del niño. Alessandro miraba la carretera mientras ella miraba por la ventana. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Alessandro quien rompió el silencio. «¿Cómo se llama su hijo?», preguntó con genuina curiosidad, mirándola por el espejo retrovisor. Ella levantó la vista sorprendida por la pregunta. Felipe respondió con una sonrisa pequeña pero sincera, acariciando la cabeza del niño. «Tiene 3 años recién cumplidos». Alessandro sonrió. «Es un niño muy tranquilo. Se portó bien en el supermercado». Ella asintió con un brillo de orgullo maternal en los ojos. «Sí, es muy bueno. A veces demasiado bueno para su edad». Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que Alessandro percibiera un peso oculto detrás de esas palabras. El niño jugaba con un carrito de plástico gastado que había sacado del bolsillo de su madre ajeno a la conversación de los adultos. «¿Y usted tiene hijos?», preguntó ella con timidez, intentando mantener la conversación. La pregunta golpeó a Alessandro como un puño invisible en el estómago, pero mantuvo la compostura. «No», respondió simplemente sin dar más detalles. Ella captó el tono y no insistió. El trayecto continuaba por las calles cada vez más estrechas y modestas de Monterrey. Las casas grandes y las avenidas amplias daban paso a construcciones más sencillas, fachadas descoloridas y calles llenas de vida popular. Alessandro notó cómo ella se ponía cada vez más nerviosa, retorciendo las manos sobre su regazo. «¿Está bien?», preguntó él con suavidad. Ella respiró profundo, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Señor, yo necesito explicarle algo», comenzó con la voz temblorosa. «No quiero que piense que soy una aprovechada o una irresponsable». Alessandro la miró por el espejo retrovisor con atención completa. «No pienso nada de eso», aseguró con firmeza. Ella tragó saliva y continuó. «El dinero que tenía era todo mi salario de esta semana. Trabajo limpiando casas y esta mañana recibí mi pago». Las palabras salían ahora con más fluidez, como si necesitara confesarlo todo. «Pero anoche Felipe empezó con fiebre muy alta y hoy en la madrugada lo tuve que llevar de urgencia a la clínica. El doctor me dijo que tenía una infección en la garganta», continuó ella, ahora con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «La consulta y las medicinas me costaron casi todo lo que tenía. Solo me quedó lo justo para comprar algo de comida, pero ni siquiera alcanzó para eso». Su voz se quebró en la última frase. Alessandro sintió como su pecho se apretaba con cada palabra que escuchaba. Él, que había vivido tantos años rodeado de lujos y comodidades, jamás había tenido que enfrentar la angustia de elegir entre la salud de un hijo y la comida de la semana. Y el padre del niño se atrevió a preguntar, aunque temía la respuesta. Ella soltó una risa amarga. «Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre y que yo me las arreglara sola». Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano mientras Felipe, notando el llanto de su madre, le tocaba la mejilla con ternura infantil. «No llores, mami», dijo el pequeño con su voz dulce. Esas palabras simples atravesaron el corazón de Alessandro. Llegaron finalmente a una calle estrecha donde las casas se apiñaban unas contra otras con fachadas humildes pero dignas. «Es aquí», indicó ella, señalando una pequeña construcción de concreto pintada de azul desteñido. Alessandro detuvo el auto. Ella bajó con cuidado, cargando al niño y las bolsas del mercado. Antes de cerrar la puerta,
Se giró hacia él con determinación en sus ojos llorosos. Señor, ¿me puede dar su número de teléfono?, pidió con voz firme. Alessandro la miró sorprendido. En cuanto reciba mi próximo pago, le juro que le voy a devolver hasta el último peso, aseguró con una convicción que no admitía dudas. Él sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó. No es necesario, dijo con suavidad, pero ella había guardado la tarjeta como si fuera un tesoro. Para mí sí es necesario, respondió ella, mirándolo directo a los ojos. Me llamo Paloma y yo siempre cumplo mis promesas. Dicho esto, dio media vuelta y entró a su casa con Felipe en brazos. Alessandro se quedó sentado en su camioneta observando cómo la puerta azul se cerraba y en ese momento supo que Paloma había dejado una marca en su alma que ya no podría borrar. Alessandro llegó a su casa cuando el sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas que rodeaban Monterrey. La enorme residencia en la colonia del Valle lo recibió con el mismo silencio de siempre, ese vacío que se había acostumbrado a llenar con trabajo y rutina sin sentido. Dejó las llaves sobre la mesa de mármol de la entrada y caminó directo a la cocina, donde preparó un café que probablemente no terminaría de beber. Pero esta noche era diferente. Esta noche no podía dejar de pensar en los ojos de Paloma, en la forma en que había pronunciado su promesa con tanta dignidad, en las manitas de Felipe tocando la mejilla de su madre para consolarla. Intentó encender la televisión, revisar correos del trabajo, hacer cualquier cosa que distrajera su mente. Nada funcionaba. La imagen de esa madre soltera luchando por sobrevivir se había quedado grabada en su memoria. Como una fotografía que no podía borrar. Se sentó en el enorme sofá de la sala y dejó escapar un suspiro profundo. ¿Por qué esa mujer lo había afectado tanto? Alessandro había ayudado a muchas personas a lo largo de su vida. Había donado dinero a organizaciones de caridad. Había dado propinas generosas. Había sido bondadoso cuando la situación lo requería. Pero esto era distinto. Había algo en Paloma que despertaba en él una emoción que creía muerta y enterrada hacía años. Quizás era su fortaleza disfrazada de fragilidad o tal vez la forma en que amaba a su hijo con una devoción que él nunca había experimentado. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde las luces automáticas iluminaban un espacio verde y perfectamente cuidado que nadie usaba. Recordó entonces las palabras de Paloma. No llores, mami. La voz de ese niño pequeño consolando a su madre había atravesado algo dentro de él. Alessandro cerró los ojos y sin quererlo, los fantasmas de su pasado comenzaron a emerger desde los rincones oscuros de su memoria. Sabía exactamente por qué Paloma lo había conmovido tanto. Hacía 7 años, Alessandro había estado casado con Verónica. Una mujer hermosa y ambiciosa que había conocido en una conferencia de negocios. El noviazgo fue rápido, intenso, lleno de promesas y planes de futuro. Se casaron en una ceremonia elegante en el centro de Monterrey, rodeados de amigos y familia que celebraban lo que parecía ser un amor destinado a durar para siempre. Durante los primeros 2 años de matrimonio, todo parecía perfecto. Vivían bien, viajaban constantemente, disfrutaban de la vida que el dinero de Alessandro podía ofrecer. Pero entonces llegó el momento en que Verónica comenzó a hablar de tener hijos. Quiero ser madre, le decía con frecuencia, mirando con ternura a los bebés que veían en los restaurantes o en las plazas. Alessandro también lo deseaba. Siempre había imaginado que algún día tendría una familia, hijos que llenaran esa casa enorme de risas y vida. Pero los meses pasaban y el embarazo nunca llegaba. Después de 1 año intentándolo, decidieron hacerse estudios médicos para entender qué estaba ocurriendo. El día que recibió los resultados fue el día que su vida cambió para siempre. Alessandro recordaba cada detalle de esa tarde como si hubiera ocurrido ayer. Estaba sentado en el consultorio del doctor con Verónica a su lado esperando escuchar que todo estaba bien y que solo era cuestión de tiempo. Pero el médico abrió la carpeta con sus análisis y dijo las palabras que destrozarían su mundo. Alessandro, los resultados indican que tienes azosospermia. Es una condición en la que no se producen espermatozoides. Me temo que no podrás tener hijos biológicos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. Miró a Verónica buscando consuelo en sus ojos, alguna palabra de apoyo o amor incondicional, pero lo que vio lo destrozó aún más.
Había decepción en su mirada, una frialdad repentina que nunca antes había percibido. Hay opciones, continuó el doctor con tono comprensivo. Adopción, fertilización con donante, tratamientos alternativos. Pero Alessandro apenas escuchaba, solo podía ver la expresión de su esposa, que ya no lo miraba de la misma forma. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta y dolorosa. Verónica se distanció emocionalmente, convirtiendo su matrimonio en una convivencia fría y sin sentido. Dejaron de dormir juntos, dejaron de hablar de cualquier cosa importante, dejaron de ser la pareja que alguna vez fueron. Alessandro intentó salvar la relación, propuso adopción, sugirió tratamientos, le rogó que no lo abandonara. Pero una noche, mientras cenaban en silencio, Verónica dejó los cubiertos sobre la mesa y pronunció las palabras que lo marcarían para siempre. No puedo seguir con esto, Alessandro. Yo quiero ser madre de verdad, tener mis propios hijos. No puedo vivir toda mi vida sin experimentar eso. Se fue 3 días después, llevándose sus cosas y dejando solo un papel de divorcio sobre la mesa del comedor. Alessandro se quedó solo en esa casa enorme, sintiendo que no solo había perdido a su esposa, sino también la posibilidad de tener algún día una familia. Cerró su corazón desde entonces, convencido de que ninguna mujer lo amaría, sabiendo que no podía darle hijos. Hasta que esa tarde Paloma y Felipe le mostraron que quizás el amor no tenía que ver con la sangre, sino con algo mucho más profundo. Las semanas pasaron lentas y rápidas al mismo tiempo. Alessandro intentaba continuar con su rutina habitual, reuniones de negocios, supervisión de sus inversiones inmobiliarias, comidas solitarias en restaurantes caros donde el servicio era impecable, pero la compañía inexistente. Sin embargo, por más que trataba de concentrarse en su trabajo, la imagen de Paloma aparecía en los momentos más inesperados. Cuando firmaba un contrato, recordaba sus manos temblorosas contando monedas. Cuando conducía por las calles de Monterrey, buscaba sin querer camionetas similares a aquella en la que la había llevado a casa. Guardaba la tarjeta de presentación que le había dado en su cartera y más de una vez la sacaba solo para confirmar que el encuentro había sido real y no un sueño extraño. Sus socios notaban su distracción durante las reuniones. ¿Estás bien, Alessandro?, le preguntó su amigo Roberto durante un almuerzo de negocios. Te veo en las nubes últimamente. Él solo sonrió y cambió de tema. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que una mujer a la que conoció por 5 minutos había removido todo su mundo interior? Era un miércoles por la tarde cuando su teléfono celular sonó con un número desconocido. Alessandro estaba en su oficina revisando los planos de un nuevo desarrollo inmobiliario cuando vio la pantalla iluminarse. Dudó por un segundo antes de contestar, pensando que probablemente era algún vendedor insistente o una llamada equivocada, pero algo dentro de él lo impulsó a responder. Bueno, dijo con tono profesional. Del otro lado de la línea escuchó una voz femenina, nerviosa pero determinada. Señor Alessandro, habla Paloma. Nos conocimos hace 3 semanas en el supermercado. El corazón de Alessandro dio un salto en su pecho. Se enderezó inmediatamente en su silla, dejando caer los planos sobre el escritorio. Paloma, claro que me acuerdo, respondió intentando sonar tranquilo, aunque su pulso se había acelerado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Felipe? Hubo una pequeña pausa antes de que ella respondiera. Estamos bien, gracias a Dios. Felipe ya está completamente recuperado de la infección. Alessandro sintió un alivio genuino al escuchar eso. Me alegra mucho saberlo, dijo con sinceridad. Señor Alessandro, le llamo porque ya recibí mi pago de esta semana. Continuó Paloma con la voz más firme. Ahora junté el dinero que usted gastó en el supermercado y quiero devolvérselo. Alessandro cerró los ojos por un momento, conmovido una vez más por la integridad de esta mujer. Paloma, de verdad no es necesario, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con gentileza. Para mí sí lo es, señor. Yo hice una promesa y las promesas se cumplen. Así me enseñó mi madre, que en paz descanse. Había un orgullo en su voz que Alessandro respetaba profundamente. Comprendió que insistir en que no le pagara sería quitarle esa dignidad que ella defendía con tanta fuerza. Está bien, aceptó finalmente. ¿Dónde quiere que nos veamos? Paloma pareció aliviada de que él hubiera accedido. ¿Conoce la cafetería La Lupita cerca del mercado de abastos?, preguntó con timidez.
Es un lugar sencillo, pero hacen un café de olla delicioso y está cerca de mi casa. Alessandro sonrió. Perfecto. ¿Le parece bien mañana a las 4 de la tarde? Ahí estaré, confirmó ella. Gracias por entender, señor Alessandro. Colgaron y Alessandro se quedó mirando su teléfono con una sonrisa que no podía contener. Al día siguiente, Alessandro llegó a la cafetería La Lupita 15 minutos antes de la hora acordada. El lugar era exactamente como Paloma lo había descrito, sencillo, limpio, con mesas de madera desgastadas por los años y un ambiente cálido de barrio. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mezclado con el olor del pan dulce que descansaba en una vitrina junto a la barra. Alessandro pidió un café de olla y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle. Observaba a la gente pasar, vendedores ambulantes, niños saliendo de la escuela, mujeres cargando bolsas del mercado. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero por alguna razón se sentía más vivo aquí que en cualquier restaurante elegante del centro. Pasaban 5 minutos de las 4 cuando vio a Paloma acercarse por la acera. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino, el cabello recogido en una cola de caballo y en su rostro había una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Alessandro se puso de pie cuando ella entró a la cafetería. Sus miradas se encontraron y ambos sonrieron con una mezcla de alegría y timidez que sorprendió a Alessandro. «Llegas puntual», dijo él señalando la silla frente a él. «La puntualidad es respeto», respondió ella. Sentándose con cuidado. Paloma sacó de su bolso un sobre blanco cuidadosamente cerrado y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está todo el dinero, señor Alessandro. Lo conté 3 veces para asegurarme de que no faltara nada». Sus manos temblaban ligeramente al empujar el sobre hacia él. Alessandro lo tomó, pero no lo abrió. Simplemente lo guardó en el bolsillo interior de su saco. «Sabía que cumplirías tu palabra», dijo mirándola directo a los ojos. «Pero no porque necesitara el dinero, sino porque puedo ver el tipo de persona que eres». Paloma bajó la vista sonrojándose ligeramente. «Es solo lo correcto», murmuró. Alessandro pidió 2 cafés de olla y un plato de pan dulce para compartir. Durante la siguiente hora conversaron como si fueran viejos. Amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Paloma le contó sobre su trabajo limpiando casas, sobre cómo Felipe iba a empezar el preescolar el próximo año. Sobre sus sueños de algún día poder rentar un lugar mejor para vivir. Alessandro la escuchaba fascinado, no por las historias extraordinarias, sino por la belleza que había en la simplicidad de su vida. Y mientras la veía sonreír al hablar de su hijo, comprendió algo que lo llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Esto no era solo un encuentro para devolver dinero. Esto era el comienzo de algo que podía cambiar sus vidas. Después de aquel encuentro en la cafetería La Lupita, Alessandro encontró la excusa perfecta para volver a ver a Paloma. Le envió un mensaje de texto 2 días después, preguntándole si le gustaría llevar a Felipe al Parque Fundidora el siguiente domingo. «Hace mucho que no voy», escribió intentando sonar casual y pensé que tal vez al niño le gustaría ver los jardines y los juegos. Paloma tardó casi 1 hora en responder y Alessandro revisaba su teléfono cada 5 minutos con una ansiedad que no sentía desde la adolescencia. Finalmente llegó la respuesta. A Felipe le encantaría. Nunca ha ido a ese parque. Gracias por la invitación. Ese mensaje simple llenó a Alessandro de una alegría inexplicable. El domingo llegó con un cielo despejado y el sol brillante típico de Monterrey. Alessandro recogió a Paloma y Felipe en su casa, y el pequeño no podía contener su emoción al subirse a la camioneta. Vamos al parque», repetía dando pequeños saltos en el asiento trasero. Paloma lo regañaba suavemente pidiéndole que se comportara, pero Alessandro solo reía. Hacía tanto tiempo que no escuchaba risas infantiles en su auto. El Parque Fundidora estaba lleno de familias disfrutando del domingo, niños corriendo entre los árboles, parejas paseando de la mano, vendedores de globos y algodones de azúcar llenando el aire con colores y dulzura. Alessandro compró paletas de hielo para los 3 y caminaron por los senderos mientras Felipe señalaba todo con asombro. «Mira, mami, un perrito. Mira, hay patos en el lago». Cada pequeño descubrimiento del niño era celebrado como si fuera la cosa más maravillosa del mundo. Alessandro observaba a Paloma interactuar con su hijo, la forma en que se agachaba a su altura para explicarle las cosas,
como lo abrazaba cuando Felipe corría hacia ella emocionado. Había una belleza en esa simplicidad que todos los lujos del mundo no podían comprar. Después de un rato, encontraron un área de juegos donde Felipe se lanzó inmediatamente hacia los columpios. «Empújame, empújame», gritaba emocionado. Alessandro se acercó y comenzó a empujarlo suavemente, escuchando las carcajadas del pequeño que resonaban como música en sus oídos. Paloma los observaba desde un banco cercano con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Cuando Felipe se cansó de los columpios, corrió hacia una pequeña zona de arena donde otros niños construían castillos. Alessandro y Paloma se sentaron juntos en el banco, observándolo jugar. «Nunca lo había visto tan feliz», confesó Paloma con la voz suave. «Normalmente solo jugamos en el patio de la casa o en la calle, pero nunca tengo tiempo ni dinero para traerlo a lugares como este». Alessandro sintió una punzada en el pecho. «Pues ahora podemos venir más seguido», sugirió cuidadosamente, sin querer presionarla. Ella lo miró con esos ojos oscuros llenos de gratitud y algo más que Alessandro no se atrevía a interpretar todavía. «No quiero abusar de tu amabilidad, Alessandro», dijo ella usando su nombre por primera vez sin el señor adelante. Él sonrió al notarlo. «No es ningún abuso. La verdad es que yo también lo estoy pasando bien». Y era cierto. Por primera vez en años, Alessandro se sentía genuinamente feliz. No la felicidad superficial que viene del éxito o el dinero, sino algo profundo y real que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Paloma le devolvió la sonrisa y sus manos descansando sobre el banco, casi se rozaron. Los domingos en el parque se convirtieron en una tradición. Después del Parque Fundidora, Alessandro los llevó al Bioparque Estrella, donde Felipe quedó maravillado viendo jirafas y elefantes de cerca. Otra vez fueron al Museo del Acero, donde el pequeño corrió fascinado entre las exhibiciones interactivas. Pero no solo eran salidas los fines de semana. Alessandro comenzó a aparecer en la cafetería La Lupita durante la semana, justo a la hora en que Paloma terminaba su jornada de trabajo. Tomaban café juntos mientras Felipe hacía sus tareas de preescolar en una mesa cercana, dibujando con crayones que Alessandro le había regalado. Las conversaciones fluían con naturalidad cada vez mayor. Paloma le contaba sobre las familias para las que trabajaba, algunas amables y otras no tanto. Alessandro le hablaba de su trabajo, pero evitaba mencionar la magnitud real de su fortuna, temeroso de que eso cambiara la forma en que ella lo veía. Quería que lo conociera por quien era, no por lo que tenía. Y poco a poco, sin ninguno de los dos mencionarlo explícitamente, se dieron cuenta de que esto ya no era solo amistad. Una tarde, mientras caminaban por la Plaza Morelos después de comprar churros para Felipe, el niño soltó la mano de su madre y tomó la de Alessandro con total naturalidad. ¿Me cargas? Me duelen los pies, pidió con esa confianza que solo los niños tienen. Alessandro lo levantó sin dudarlo, sintiendo el peso pequeño y cálido del niño contra su pecho. Felipe apoyó su cabeza en el hombro de Alessandro y suspiró contento. «Hueles bonito como mi abuelo», murmuró el pequeño con los ojos ya medio cerrados de sueño. Paloma los miraba con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Felipe nunca conoció a su abuelo», explicó con voz quebrada. «Mi padre murió antes de que él naciera». Alessandro sintió como algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho al mismo tiempo. Durante años había creído que nunca tendría la oportunidad de sentir lo que era cargar a un niño que confiara en él, que lo buscara para sentirse seguro. Y ahora, con Felipe dormido en sus brazos y Paloma caminando a su lado, Alessandro comprendió algo fundamental. Quizás el destino no le había quitado la posibilidad de ser padre, solo le había mostrado un camino diferente para hacerlo. Si te está gustando, no te olvides de darle like a este video y comenta el amor siempre gana. Eran las 2 de la madrugada cuando el teléfono de Alessandro sonó, arrancándolo de un sueño profundo. Parpadeó confundido en la oscuridad de su habitación tratando de ubicarse. El celular seguía vibrando insistentemente sobre la mesa de noche. Tomó el aparato y vio el nombre de Paloma en la pantalla. Su corazón se aceleró inmediatamente porque sabía que nadie llama a esa hora con buenas noticias. «Paloma, ¿qué pasó?», contestó con voz preocupada ya sentándose en la cama. Del otro lado escuchó sollozos entrecortados, la respiración agitada de alguien en plena crisis. «Alessandro, perdona que te llame tan tarde», es Felipe. «No puedo. No sé qué hacer».
Las palabras salían entre llantos desesperados. Alessandro se puso de pie de inmediato, buscando su ropa con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Cálmate, Paloma. Respira hondo y cuéntame qué está pasando. Escuchó cómo ella intentaba controlarse tragando aire con dificultad. Tiene fiebre muy alta, Alessandro. Está tosiendo horrible y le cuesta respirar. Estoy asustada, muy asustada. La voz se lebró completamente en la última frase. ¿Dónde están? Preguntó Alessandro ya completamente vestido y buscando las llaves de su camioneta. En mi casa, pero creo que lo tengo que llevar al hospital. No te muevas de ahí. Voy para allá ahora mismo y los llevo, ordenó Alessandro con firmeza mientras corría hacia la puerta. Pero Alessandro, está muy lejos y es muy tarde, intentó protestar Paloma débilmente. Me vale, llego en 20 minutos, cortó él ya saliendo de su casa. Alessandro manejó por las calles vacías de Monterrey como nunca antes lo había hecho. Las avenidas iluminadas del centro dieron paso a las calles más oscuras de la colonia Independencia. Su mente trabajaba a 1000 por hora, imaginando escenarios, recordando hospitales cercanos, calculando tiempos. Llegó a la casa de Paloma en 18 minutos tocando la puerta con urgencia. Ella abrió inmediatamente con Felipe en brazos envuelto en una cobija. El niño estaba pálido, sudoroso, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. Vámonos, dijo Alessandro sin perder tiempo, guiándolos rápidamente hacia su camioneta. Paloma subió atrás con Felipe acurrucado contra su pecho, murmurando palabras de consuelo que el pequeño apenas parecía escuchar. Tranquilo, mi amor, ya vamos al hospital. Todo va a estar bien. Pero su voz temblaba de miedo. Alessandro arrancó hacia el hospital universitario, el más cercano con urgencias pediátricas. El trayecto fue una eternidad comprimida en 15 minutos. Alessandro miraba constantemente por el espejo retrovisor, viendo a Paloma abrazar a su hijo, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Aguanta, campeón, decía Alessandro intentando sonar tranquilo. Ya casi llegamos. Felipe tosía con un sonido ronco y profundo que atravesaba el alma. Cuando finalmente llegaron al hospital, Alessandro detuvo la camioneta directamente en la entrada de urgencias, sin importarle si estaba prohibido estacionarse ahí. Bajó rápidamente y abrió la puerta trasera, ayudando a Paloma a salir con el niño. Entraron casi corriendo a la sala de emergencias, donde las luces fluorescentes brillaban con intensidad cegadora. Necesito ayuda. Es un niño. Tiene fiebre alta y no puede respirar bien, gritó Alessandro hacia el mostrador de recepción. Una enfermera se acercó inmediatamente evaluando la situación con ojos profesionales. Vio al pequeño Felipe jadeando en los brazos de su madre y reaccionó al instante. Tráiganlo por aquí rápido, ordenó señalando hacia las puertas que llevaban al área de atención. Paloma siguió a la enfermera mientras Alessandro corría detrás de ellas, negándose a quedarse en la sala de espera. Los llevaron a una sala de revisión donde un médico joven apareció en menos de 2 minutos. Pongan al niño aquí, indicó señalando una camilla pediátrica. Paloma acostó a Felipe con manos temblorosas. El doctor comenzó a examinarlo inmediatamente, escuchando sus pulmones con el estetoscopio, revisando su garganta, tomando su temperatura. 40 gramos de fiebre, anunció con seriedad. Y tiene sibilancias importantes en ambos pulmones. ¿Cuánto tiempo lleva así? Paloma intentaba responder entre sollozos. Desde ayer en la tarde empezó con tos, pero en la noche se puso peor, mucho peor. El doctor asintió mientras hacía anotaciones rápidas. Voy a ordenar una radiografía de tórax y análisis de sangre urgentes. Por los síntomas, sospecho que es principio de neumonía. La palabra cayó sobre Paloma como un martillazo. Neumonía. Dios mío, no. Sus piernas flaquearon y Alessandro la sostuvo inmediatamente, rodeándola con sus brazos. Tranquila, el doctor ya sabe qué hacer, murmuró en su oído, aunque él mismo sentía el miedo recorrerle la espalda. El médico continuó con tono profesional, pero comprensivo. Necesitamos internarlo esta noche para administrarle antibióticos intravenos y oxígeno. Está deshidratado también, así que le pondremos suero. Paloma asintió sin poder hablar, aferrándose a la mano de Alessandro, como si fuera lo único que la mantenía de pie en ese momento de pesadilla. Una hora después,
Felipe estaba instalado en una habitación del área de pediatría. Le habían puesto una vía intravenosa en su bracito pequeño, un oxímetro en el dedo y una cánula nasal que le proporcionaba oxígeno. El niño había dejado de llorar, agotado por la fiebre y el esfuerzo de respirar, y ahora dormía inquieto entre las sábanas blancas del hospital. Paloma estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano libre de Felipe, sin soltarla ni por un segundo. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Alessandro estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada allá afuera, pero su mente estaba completamente en esa habitación. Se giró y observó a Paloma, tan frágil y fuerte al mismo tiempo, velando el sueño de su hijo. «Deberías descansar un poco», sugirió con suavidad acercándose a ella. Paloma negó con la cabeza sin apartar la vista de Felipe. «No puedo y siempre ora. ¿Y si me necesita y estoy dormida?» Alessandro arrastró otra silla y se sentó junto a ella. «Entonces nos turnamos. Tú duermes 1 hora, yo lo vigilo. Después yo duermo y tú lo vigilas». Paloma lo miró por primera vez desde que entraron a la habitación con los ojos llenos de gratitud y algo más profundo. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», susurró. Alessandro tomó su mano libre entre las suyas. «Porque ustedes se han vuelto muy importantes para mí», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Y en ese momento, en medio de la crisis y el miedo, ambos supieron que lo que sentían ya no se podía negar ni esconder. El amanecer llegó filtrado por las cortinas beige de la habitación del hospital. Alessandro no había dormido ni un minuto. Se había quedado despierto toda la noche vigilando cada respiración de Felipe, cada movimiento, cada pequeño gesto que pudiera indicar mejoría o empeoramiento. Paloma había cedido finalmente al agotamiento cerca de las 5 de la mañana, recostando su cabeza sobre el borde de la cama donde dormía su hijo, con su mano todavía entrelazada con la del pequeño. Alessandro la observaba dormir notando las ojeras marcadas bajo sus ojos, las líneas de preocupación que surcaban su frente incluso en sueños. Se quitó su saco y lo colocó suavemente sobre los hombros de ella como una manta improvisada. Eran las 7 cuando entró la enfermera del turno matutino para revisar los signos vitales de Felipe. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó en voz baja al ver a Paloma dormida. «Inquieto, pero estable», respondió Alessandro en un susurro. «La fiebre bajó un poco cerca de las 4». La enfermera asintió mientras revisaba el suero y ajustaba el flujo de oxígeno. «Eso es buena señal. El doctor vendrá a verlo en 1 hora». Cuando se fue, Felipe comenzó a moverse abriendo los ojos lentamente. «Mami», llamó el niño con voz débil y ronca. Paloma se despertó al instante como si un resorte la hubiera impulsado. «Estoy aquí, mi amor». «Mamá está aquí», dijo acercando su rostro al de Felipe, besándole la frente con infinita ternura. El pequeño miró alrededor confundido, notando los cables, las máquinas, las paredes blancas. «¿Dónde estamos?», preguntó con miedo en sus ojos grandes. «En el hospital, mi cielo. Te enfermaste anoche, pero ya estás mejorando», explicó Paloma con una sonrisa que intentaba ocultar su propia angustia. Entonces Felipe vio a Alessandro de pie junto a la ventana. «Alessandro», murmuró el niño y una pequeña sonrisa apareció en sus labios pálidos. Alessandro se acercó inmediatamente, sentándose al otro lado de la cama. «Hola, campeón. Nos diste un buen susto», dijo con voz suave, acariciando el cabello despeinado del pequeño. «¿Me trajiste al hospital?», preguntó Felipe. «Claro que sí, para eso están los amigos, ¿no?». Felipe asintió débilmente. «¿Te vas a quedar?», preguntó con una vulnerabilidad que atravesó el corazón de Alessandro. «No me voy a mover de aquí», prometió. Y lo decía completamente en serio. El doctor llegó cerca de las 8 revisando cuidadosamente a Felipe y estudiando la radiografía que habían tomado durante la madrugada. «Efectivamente, es neumonía en etapa temprana», confirmó con seriedad, pero sin alarma. «La buena noticia es que lo trajeron a tiempo. Con el tratamiento de antibióticos y el oxígeno debería mejorar en los próximos 3 o 4 días». Paloma soltó un suspiro de alivio tan profundo que pareció que había estado conteniendo la respiración durante horas. «¿Pero se va a recuperar completamente?», preguntó con la voz todavía temerosa. «Completamente», aseguró el médico con una sonrisa reconfortante.
pero necesita quedarse hospitalizado al menos 4 días para monitorear su evolución y asegurarnos de que la infección no avance. Paloma asintió, aceptando lo inevitable. Cuando el doctor se fue, ella finalmente se permitió llorar de alivio, cubriéndose el rostro con las manos. Alessandro la rodeó con sus brazos, dejando que se desahogara contra su pecho. Ya pasó lo peor, murmuró él, acariciando su espalda con movimientos circulares. Felipe es fuerte, va a salir adelante. Paloma se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Los siguientes días fueron una mezcla de rutina hospitalaria y momentos de ternura inesperada. Alessandro llamó a su oficina para cancelar todas sus reuniones de la semana. Tengo una emergencia familiar, le dijo a su asistente. Y no era mentira, porque en algún momento de las últimas semanas Paloma y Felipe se habían convertido en su familia, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Durante el día, Alessandro se encargaba de traer comida decente del exterior, porque la comida del hospital era terrible y Paloma apenas probaba bocado. Le llevaba tortas de la fonda de Doña Carmen, tacos al vapor, fruta fresca del mercado. Tienes que comer para poder cuidar de Felipe, le recordaba con firmeza cada vez que ella rechazaba la comida. Por las noches, cuando Felipe dormía y las luces del pasillo se atenuaban, Alessandro y Paloma conversaban en susurros sobre todo y nada. Ella le contaba historias de su infancia en un pueblo pequeño de Nuevo León, de su madre que había fallecido 2 años atrás, de sus sueños de darle una mejor vida a su hijo. Alessandro compartía detalles de su propia vida que nunca le había contado a nadie, sus miedos, sus fracasos, la soledad que había cargado durante tanto tiempo. En la tercera noche, cuando Felipe ya respiraba mucho mejor y la fiebre había desaparecido completamente, Alessandro se quedó observando al niño dormir tranquilamente. Paloma se había ido al baño para refrescarse un poco. El pequeño se movió en sueños y su mano buscó instintivamente la de alguien. Alessandro extendió la suya y Felipe la tomó inmediatamente, apretándola con confianza, incluso dormido. Algo se rompió definitivamente dentro de Alessandro en ese momento. Durante años había creído que nunca podría experimentar el amor paternal, que su condición lo había condenado a una vida sin hijos. Pero ahí estaba a las 3 de la madrugada en un hospital sosteniendo la mano de un niño que no compartía su sangre, pero que había conquistado su corazón completamente. Cuando Paloma regresó y vio la escena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó junto a Alessandro en silencio y él pasó su brazo libre alrededor de sus hombros. Permanecieron así los tres conectados en un círculo de amor silencioso, mientras las máquinas zumbaban suavemente y la ciudad dormía allá afuera. Alessandro supo en ese instante que no importaba lo que dijera la biología, él ya era padre en todo lo que realmente importaba. La mañana del 4.º día llegó con una noticia que llenó la habitación de alegría. Felipe recibiría el alta. El doctor entró sonriente, revisando por última vez los pulmones del pequeño con el estetoscopio. Respira perfectamente, anunció con satisfacción. La neumonía está controlada. Pueden irse a casa hoy, pero con medicamentos orales que deben completar durante 10 días más. Felipe celebró la noticia dando pequeños saltos en la cama con una energía que no había mostrado en días. Me voy a casa. Me voy a casa, cantaba emocionado. Paloma reía entre lágrimas de felicidad, abrazando a su hijo con fuerza. Alessandro sintió un alivio tan profundo que tuvo que sentarse por un momento. No se había dado cuenta de cuánta tensión había estado cargando hasta que finalmente pudo soltarla. Necesito que pasen por administración para revisar algunos detalles antes de irse, indicó el doctor antes de retirarse. Paloma asintió, pero en cuanto el médico salió, su expresión cambió. La alegría se mezcló con preocupación y Alessandro notó inmediatamente el cambio. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose a ella. Paloma se mordió el labio inferior, un gesto que Alessandro ya había aprendido a reconocer como señal de que estaba angustiada. La cuenta del hospital, murmuró mirando hacia el piso. 4 días internado, todos los medicamentos, los estudios. No tengo idea de cuánto va a costar, pero sé que no tengo suficiente para pagarlo. Su voz se volvía cada vez más pequeña con cada palabra. Alessandro sintió una punzada de dolor al ver cómo ella se preocupaba por el dinero, cuando lo único que debería importar era la recuperación de Felipe. Paloma comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No, Alessandro,
Por favor, no me digas que no me preocupe. Sé que has hecho muchísimo por nosotros, más de lo que nadie jamás ha hecho, pero esto es mi responsabilidad. Felipe es mi hijo y yo tengo que encontrar la manera de pagar. Había una determinación férrea en su voz, esa misma dignidad que Alessandro había admirado desde el primer momento en el supermercado. Él se sentó junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. ¿Confías en mí?, preguntó mirándola directo a los ojos. Ella asintió sin dudarlo. Entonces, déjame ayudarte. Paloma empezó a protestar, pero Alessandro levantó una mano suavemente. Escúchame, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Voy a bajar a tu administración y voy a resolver el tema de la cuenta. No quiero que te preocupes por eso. Paloma negaba con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No puedo aceptarlo, Alessandro. Ya es demasiado. No tengo cómo pagarte. No quiero que me pagues, interrumpió él con firmeza, pero con ternura. Quiero hacer esto porque ustedes son importantes para mí, porque en estas últimas semanas me han dado algo que creí que nunca tendría. Me han hecho sentir que pertenezco a algo, que tengo una razón para despertar cada mañana más allá del trabajo y los negocios. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Paloma lo miraba con los ojos muy abiertos, escuchando cada palabra como si fueran las más importantes que jamás había oído. Déjame hacer esto, suplicó Alessandro, por favor. Paloma cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente y finalmente asintió. Pero algún día te voy a pagar, murmuró. De alguna forma algún día. Alessandro bajó a la oficina administrativa del hospital mientras Paloma ayudaba a Felipe a vestirse con la ropa limpia que había traído de casa. La empleada detrás del mostrador le entregó la cuenta detallada. 4 días de hospitalización, antibióticos intravenosos, oxígeno, estudios de laboratorio, radiografías. El total ascendía a casi 30.000 pesos. Para Alessandro era una cantidad insignificante, pero sabía que para Paloma representaba meses de trabajo, quizás un año entero de ahorros que nunca lograba acumular. Sacó su tarjeta de crédito y pagó todo sin pestañear. ¿A nombre de quién emito el recibo?, preguntó la empleada. Alessandro dudó por un segundo. Podía pedir que lo pusieran a su nombre, pero algo le decía que Paloma necesitaba conservar su orgullo. A nombre de Paloma Herrera, respondió recordando el apellido que había visto en los papeles del ingreso. Ella ya cubrió el pago. La empleada procesó la información sin hacer preguntas. Cuando Alessandro regresó a la habitación, llevaba consigo el recibo marcado como pagado y los papeles del alta. Paloma lo miró expectante, todavía con Felipe en sus brazos. ¿Cuánto fue?, preguntó con voz temblorosa. Alessandro le extendió los papeles. Ya está todo resuelto, dijo simplemente. Paloma tomó los documentos con manos temblorosas y leyó la palabra pagado estampada en rojo. Sus ojos se abrieron como platos. Alessandro, ¿no? ¿Cuánto costó? Dime cuánto para saber. Pero él negó con la cabeza. No importa cuánto costó, lo importante es que Felipe está bien y que pueden irse a casa. Paloma dejó a Felipe en la cama por un momento y se acercó a Alessandro. Lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió, hundiendo su rostro en el pecho de él mientras sollozaba. Gracias, susurró una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. Alessandro la abrazó de vuelta, sintiendo las lágrimas de ella empapar su camisa. Felipe los observaba desde la cama con una sonrisa, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Cuando Paloma finalmente se separó, lo miró directo a los ojos con esos ojos oscuros llenos de emoción y repitió las mismas palabras que había dicho semanas atrás en el supermercado, pero esta vez con un significado completamente diferente. Prometo pagar cuando pueda, dijo con la voz entrecortada, pero ambos sabían que ya no hablaba solo de dinero, hablaba de amor, de gratitud, de una deuda emocional que solo podía pagarse con el corazón. Alessandro llevó a Paloma y Felipe de vuelta a su pequeña casa en la colonia Independencia. El trayecto fue tranquilo con Felipe dormido en el asiento trasero, agotado, pero finalmente sano. Cuando llegaron, Alessandro ayudó a bajar las bolsas con las medicinas y las pertenencias que habían acumulado durante los días en el hospital. Paloma abrió la puerta de su humilde hogar y entró cargando a Felipe, llevándolo directo a su pequeña habitación para acostarlo en su cama. Alessandro se quedó de pie en la sala.
observando el lugar con nuevos ojos, las paredes pintadas con esmero, aunque la pintura ya estaba descarapelada en algunos lugares, los muebles viejos pero limpios, las fotografías de Felipe en diferentes etapas de su corta vida pegadas en la pared con cinta adhesiva. Todo era simple, modesto, pero estaba lleno de amor. Había más calidez en esas 4 paredes pequeñas que en toda su mansión enorme. Paloma regresó a la sala después de arropar a su hijo, cerrando la puerta de la habitación con cuidado para no despertarlo. Se quedó parada frente a Alessandro y por primera vez en días estaban completamente solos, sin médicos, sin enfermeras, sin la urgencia de una crisis médica. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que no se habían dicho todavía. No sé ni por dónde empezar a agradecerte, dijo Paloma con la voz suave, dando un paso hacia él. Has hecho tanto por nosotros, Alessandro. Nos salvaste la vida esa noche. No sé qué habría hecho sin ti. Alessandro negó con la cabeza, acortando la distancia entre ambos. No me salvaste solo tú a mí, Paloma. Ustedes también me salvaron a mí. Ella lo miró confundida. ¿De qué te salvamos nosotros? Tú tienes todo, dinero, una casa hermosa, éxito. Tenía todo, excepto lo único que importa. La interrumpió él con intensidad en la voz. Tenía una vida vacía, sin propósito, sin amor. Iba y venía del trabajo como un fantasma. Regresaba a una casa enorme donde el único sonido era el eco de mis propios pasos. Tomó las manos de Paloma entre las suyas, sintiendo como ella temblaba ligeramente. Y entonces los conocí a ustedes y por primera vez en años, Paloma, sentí que mi vida tenía sentido. Despertar cada mañana, sabiendo que los vería, me daba una razón para seguir adelante. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse por un momento. Alessandro podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Paloma, comenzó Alessandro, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente durante las noches en el hospital, pero ahora que estaba aquí frente a ella, todo lo que había planeado decir se evaporaba. Respiró hondo y decidió hablar desde el corazón, sin filtros ni preparación. Sé que nos conocemos hace poco tiempo. Sé que nuestras vidas son completamente diferentes. Sé que probablemente es una locura lo que estoy a punto de decir. Hizo una pausa, reuniendo todo su valor. Pero durante estos días en el hospital, cuidando de Felipe, sosteniéndote mientras llorabas, velando el sueño de tu hijo, me di cuenta de algo que ya no puedo ignorar. Paloma lo miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Me enamoré de ti. Me enamoré de tu fuerza, de tu dignidad, de la forma en que amas a tu hijo con cada fibra de tu ser. Y me enamoré de Felipe también, de su risa, de su inocencia, de la forma en que confía en mí. La voz de Alessandro temblaba de emoción. Ustedes ya me pagaron con amor, Paloma. Me dieron algo que creí que nunca tendría, una familia. Paloma comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una emoción completamente diferente. Alessandro, también intentó hablar, pero las palabras se ahogaban entre sollozos. Alessandro le limpió las lágrimas con sus pulgares, sosteniendo su rostro con una ternura infinita. Déjame terminar, susurró él con una sonrisa. Durante años pensé que no podía ser padre porque mi cuerpo no me lo permitía. Una mujer a la que amé me abandonó por eso y durante mucho tiempo creí que no merecía formar una familia. Pero Felipe me enseñó que ser padre no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con estar presente, con preocuparse, con amar sin condiciones. Se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos de Paloma entre las suyas. No tenía un anillo preparado, no había planeado que este fuera el momento, pero todo se sentía perfectamente correcto. Paloma, lo único que quiero es que sean mi familia. Cásate conmigo. Vengan a vivir conmigo. Déjame ser el padre que Felipe merece y el esposo que tú mereces. Los ojos de Alessandro brillaban con lágrimas que nunca se permitía derramar. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándoles que el amor verdadero existe. Paloma cayó de rodillas frente a él, rodeando su cuello con los brazos y abrazándolo con toda la fuerza que tenía. Sí, susurró contra su oído. Sí, 1000 veces sí. Ambos permanecieron así, abrazados en el piso de esa pequeña sala, llorando de felicidad, sintiendo como todo el dolor del pasado se disolvía en la promesa del futuro.
Cuando finalmente se separaron, Alessandro limpió las lágrimas del rostro de Paloma y la besó por primera vez. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de amor puro y verdadero. Se separaron cuando escucharon una vocecita. Desde la puerta de la habitación. «Mami, ¿por qué lloran?» Felipe estaba parado ahí en pijama, frotándose los ojos somnolientos, mirándolos con preocupación. Alessandro y Paloma se miraron y rieron entre lágrimas. «Ven acá, campeón», llamó Alessandro extendiendo los brazos. Felipe corrió hacia ellos y Alessandro lo levantó, sentándolo entre él y Paloma. «¿Te gustaría que Alessandro viniera a vivir con nosotros para siempre?», preguntó Paloma acariciando el cabello de su hijo. Los ojos de Felipe se iluminaron como estrellas. «¿De verdad, para siempre, siempre?». Alessandro asintió sonriendo. «Para siempre, siempre». Felipe lanzó sus bracitos alrededor del cuello de Alessandro. «Sí, quiero que seas mi papá». Y con esas palabras simples pronunciadas por la voz inocente de un niño, la familia que ninguno de ellos esperaba finalmente se completó. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y cambios. Alessandro insistió en que Paloma dejara su trabajo limpiando casas. «No tienes que trabajar así nunca más», le dijo con firmeza. «Quiero que te concentres en cuidar de Felipe y en planear nuestra boda». Paloma protestó al principio aferrándose a su independencia, pero Alessandro le hizo entender que esto no era caridad ni control, sino permitirle finalmente descansar después de años de luchar sola. Comenzaron a planear la mudanza a la casa de Alessandro y Felipe no cabía de emoción al imaginar tener su propia habitación grande, un jardín donde jugar, espacio para correr. «¿De verdad voy a tener mi propio cuarto?», preguntaba el niño una y otra vez como si no pudiera creerlo. «Tu propio cuarto, con juguetes nuevos, con todo lo que quieras», prometía Alessandro cada vez. Una tarde, mientras empacaban las pocas pertenencias de la casa de Paloma, Alessandro notó que Felipe miraba con nostalgia una fotografía vieja pegada en la pared. Era una imagen del niño cuando era bebé en brazos de una mujer mayor que debía ser la abuela que nunca conoció. «¿Quieres llevarla a la casa nueva?», preguntó Alessandro con suavidad. Felipe asintió tímidamente. «Es mi abuelita. Mamá dice que me cuida desde el cielo». Alessandro sintió un nudo en la garganta. «Entonces definitivamente la llevamos y le pondremos un marco bonito en tu nueva habitación». El día de la mudanza llegó con un cielo despejado y el sol brillante de Monterrey. Alessandro contrató una compañía de mudanzas, aunque en realidad había muy poco que trasladar. Paloma insistió en llevar sus muebles viejos, no porque los necesitara, sino porque cada pieza contaba una historia de supervivencia y dignidad. «Esta mesa me la regaló mi madre antes de morir», explicaba acariciando la madera desgastada. «Aquí le daba de comer a Felipe cuando era bebé». Alessandro comprendió que no se trataba de cosas materiales, sino de recuerdos y amor. «Entonces, la ponemos en la cocina de la casa», decidió sin dudarlo. Cuando llegaron a la residencia en la Colonia del Valle, Felipe se quedó boquiabierto. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó con los ojos como platos, mirando la enorme casa blanca con jardines verdes y una fuente en la entrada. «Aquí vamos a vivir», confirmó Alessandro levantándolo en brazos. «Esta es nuestra casa ahora, campeón». Entraron juntos los tres tomados de la mano, cruzando el umbral como la familia que ahora eran. Paloma lloraba de felicidad mientras recorría las habitaciones amplias, los techos altos, las ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol. Pero lo que más la emocionó fue la habitación que Alessandro había preparado especialmente para Felipe. Cuando abrieron la puerta, Felipe soltó un grito de pura alegría. La habitación había sido completamente transformada. Las paredes estaban pintadas de azul cielo con nubes blancas. Había una cama en forma de auto de carreras, estantes llenos de libros nuevos, una caja enorme de juguetes y en la pared más grande, enmarcada con cariño, estaba la fotografía de Felipe con su abuela. Pero lo que hizo que el niño corriera hacia el centro de la habitación con lágrimas de felicidad fue lo que vio junto a la ventana. Un enorme dinosaurio de peluche de casi su mismo tamaño, exactamente como el que siempre había visto en las vitrinas de las jugueterías, pero que su madre nunca había podido comprarle. «Es el dinosaurio. Es mi dinosaurio», gritaba abrazándolo con todas sus fuerzas. Paloma se cubrió la boca con las manos sollozando de emoción. «¿Cómo supiste?», le preguntó a Alessandro entre lágrimas.
Felipe me lo mencionó una vez. Respondió él con una sonrisa, recordando una conversación casual en el parque semanas atrás. Dijo que algún día, cuando fuera grande y tuviera dinero, se compraría un dinosaurio gigante. Paloma lo abrazó con fuerza. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido», susurró Felipe. Seguía jugando con su dinosaurio, creando historias y aventuras, llenando esa casa que había estado en silencio durante tanto tiempo con risas y vida. Los días siguientes fueron de adaptación y felicidad pura. Alessandro les mostró cada rincón de la casa, el jardín trasero donde Felipe podía jugar, la alberca que tendría que aprender a usar con cuidado, la cocina enorme donde Paloma comenzó a preparar las comidas que a Alessandro le encantaban. Por las noches cenaban juntos en el comedor grande, pero Alessandro había insistido en usar la mesa vieja de Paloma, porque tiene más historia que todas mis mesas elegantes juntas. Después de cenar, se sentaban en la sala a ver películas con Felipe acurrucado entre ambos, quedándose dormido antes del final y siendo cargado con cariño hasta su cama. Alessandro descubrió la alegría de leer cuentos antes de dormir, de arropar a un niño, de escuchar «Te quiero, papá», susurrado con voz somnolienta. Una noche, después de acostar a Felipe, Alessandro y Paloma salieron al jardín bajo el cielo estrellado de Monterrey. «¿Eres feliz?», preguntó él abrazándola por la espalda. «Más feliz de lo que creí posible», respondió ella, recostando su cabeza contra el pecho de él. «Gracias por darnos esta vida, Alessandro. Gracias por amarnos. Gracias a ustedes por enseñarme a vivir de nuevo», respondió él besando su cabeza. La boda sería simple, íntima, en 2 meses, pero la verdadera unión ya había ocurrido, sellada no con anillos ni papeles, sino con amor, confianza y la promesa de estar juntos contra todo. La tarde del viernes, 3 semanas después de haberse mudado, Alessandro llegó a casa después de una reunión de negocios y encontró una escena que se quedaría grabada en su memoria para siempre. En el jardín trasero, Paloma había tendido una manta sobre el pasto y estaba sentada ahí con Felipe compartiendo un plato de sandía. El sol de la tarde iluminaba sus rostros con un brillo dorado. Felipe reía mientras el jugo de la sandía le escurría por la barbilla. Cuando vieron a Alessandro, ambos gritaron su nombre al unísono. «Alessandro, papá». El niño corrió hacia él con los brazos abiertos. Y Alessandro lo levantó en el aire haciéndolo girar mientras Felipe reía a carcajadas. Paloma se acercó y los 3 se fundieron en un abrazo. «Te amo», le dijo Alessandro a Paloma, mirándola a los ojos. «Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar». «Y nosotros te amamos a ti», respondió ella con una sonrisa que iluminaba más que el sol. Felipe, todavía en brazos de Alessandro, puso una manita en la mejilla de cada uno. «Somos una familia», declaró con la sabiduría simple de un niño de 3 años para siempre. Y tenía razón. Contra todo pronóstico, contra todas las expectativas, contra todo lo que la vida les había enseñado sobre el dolor y la pérdida, habían encontrado el camino hacia el amor verdadero. Una promesa pronunciada en un supermercado había cambiado sus vidas para siempre, demostrando que a veces los milagros comienzan con los gestos más simples de bondad. 3 años después era un domingo soleado y el parque Fundidora estaba lleno de familias. Disfrutando de la tarde, Alessandro empujaba suavemente un columpio donde Sofía, de 2 años, reía con esas carcajadas cristalinas propias de la infancia. La pequeña había sido adoptada por Alessandro y Paloma un año atrás, completando su familia de la manera más perfecta. A pocos metros, Felipe, ahora de 6 años, corría entre los juegos con la energía inagotable de un niño feliz y amado. Paloma observaba la escena sentada en un banco con una mano sobre su vientre en un gesto inconsciente de plenitud. Los 3 años que habían pasado desde aquel encuentro en el supermercado parecían una eternidad y un suspiro al mismo tiempo. Alessandro se acercó a ella después de bajar a Sofía del columpio, tomando su mano mientras veían a sus 2 hijos jugar juntos. La vida les había regalado exactamente lo que necesitaban. Una familia construida con amor, no con sangre. Felipe ya no era el niño tímido que apenas podía pedir un dulce. Ahora era un hermano mayor orgulloso que cuidaba de Sofía con ternura. Alessandro ya no era el hombre solitario que vagaba por una casa vacía. Ahora era un padre presente que conocía cada risa y cada lágrima de sus hijos. Y Paloma ya no era la madre soltera que luchaba sola contra el mundo.
Ahora tenía un compañero que caminaba a su lado en cada paso. En ese parque, bajo el cielo azul de Monterrey, la promesa pronunciada años atrás había florecido en algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos hubiera soñado. Porque al final el amor verdadero siempre encuentra la forma de completar los corazones que están dispuestos a abrirse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas con alguien que necesite recordar que los milagros existen y que la bondad siempre regresa multiplicada. No olvides suscribirte al canal para más historias que te llegarán al alma. Recuerda siempre que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar una vida entera. A veces ayudamos a otros sin saber que en realidad son ellos quienes nos están salvando a nosotros. Que Dios bendiga tu vida con amor verdadero, con familia que te abrace en los momentos difíciles y con la sabiduría para reconocer los milagros cuando lleguen disfrazados de encuentros casuales. Que nunca te falte la fe para creer en segundas oportunidades y que tu corazón siempre permanezca abierto a dar y recibir amor sin medida. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.